Muy bien. Ahora sí, voy a compartirles pantalla de las diapositivas que vamos a utilizar para la clase del día de hoy. Mm, Listo. Muy bien. Déjenme aceptar a los que faltan. Ya. Listo, entonces, hablar para enseñar, ¿sí? Ya con lo que vimos un poquito en el inicio, entonces ya sabemos más o menos qué es lo que vamos a analizar, ¿sí? ¿Qué significa explicar un contenido? ¿Sí? Y bueno, pues para que estemos claros, lo que vamos a analizar es cómo explicar un contenido, el lenguaje claro versus aquel lenguaje técnico, el uso del cuerpo y la voz para la enseñanza y la pregunta como una herramienta importante en este sentido. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿por qué es importante enseñar? ¿Qué significa en este sentido explicar un contenido? ¿Sí? Explicar un contenido es transformar una idea compleja en algo comprensible, en algo sencillo. ¿Para quiénes? Para los estudiantes. ¿Sí? Es como traducir el contenido o el conocimiento académico en un lenguaje cercano. ¿Sí? Es más o menos como, no sé, le hablan en otro idioma. Y usted dice, no entiendo, ok, te voy a traducir, ¿sí? Lo que dice el mensaje. Y cuando lo traduce, dice, ah, bueno, ya entiendo un poquito mejor, ¿sí? Pero a ver, no entiendo esta frase, bueno, te explico de otra manera, ¿sí? Eso es enseñar un contenido. Transformar una idea muy compleja en algo simple y sencillo, como se diría en nuestro vocabulario en palabras morochas, es decir, facilitas. ¿Ok? Ejemplo, no es lo mismo decir la fotosíntesis es un proceso bioquímico que utilizan las plantas en el proceso de alimentación que viene la savia bruta. No es lo mismo decir eso a decir las plantas fabrican su propio alimento usando la luz del sol. Dos conceptos diferentes, ¿sí? En el uno utilicé, si ustedes notaron una palabra técnica, bioquímica. Y usted dirá, pero bueno, ¿qué es la bioquímica? Qué es un proceso? ¿Qué es la fotosíntesis? No, cambiémoslo lo traduje a un lenguaje más sencillo. Las plantas fabrican su propio alimento usando la luz del sol, ¿sí? Entonces, el niño en su cabecita va a imaginarse todo lo que dice, ah, bueno, las plantas fabrican su propio alimento usando la luz del sol. Ah, tengo palabras más fáciles para que ellos entiendan, ¿sí? Entonces, ahí está la clave de cómo es que yo me expreso, cómo es que yo enseño para que mis estudiantes comprendan, ¿sí? No es que yo me quiero ver muy profesional y les voy a decir muchas palabras técnicas para que me pregunten y así. No, mientras más sencillo, mucho mejor. Porque si vamos a trabajar con niños, mientras más sencillo es mucho mejor. Poco es más, ¿sí? Entonces ahí ellos van a comprender. ¿Listo? La claridad implica, en este sentido, usar un lenguaje sencillo, ¿sí? Evitar esos tecnicismos innecesarios, ir paso a paso con ellos, ¿ok? En la clase, ¿sí? Usted puede decir, ah, voy a explicar esto de forma más sencilla, ¿sí? ¿Cómo? No sé, como si lo estuviéramos viendo por primera vez, ¿ok? Entonces, si un estudiante no entiende, no es que no puede, no es que no quiere, no es que no le interesa, ¿sí? Sino que mi explicación como docente debe mejorar. Ahora,
si analizamos esto en la práctica, ¿sí? Y en el momento de decir, bueno, pues hay preguntas, Juanito, sí, profe, la verdad yo no entendí. Muy bien, lo explico de otra manera. Ahí entendimos un poco mejor. Profe, la verdad, más o menos, todavía no está muy claro. No me voy a quedar y decir, bueno, no sé, yo ya expliqué y el que entendió, entendió. No, porque estoy interrumpiendo el proceso de comunicación. Y todos mis 10 estudiantes deben caminar al mismo ritmo. O todos entendieron o vuelvo a explicar. ¿Sí? Si ya los 9 entendieron, muy bien. Ahora voy solo con mi estudiante, solo con Juanita. A ver, Juanito, yo me siento contigo y te explico. Y con él utilizo otras metodologías, ¿sí? Porque recuerde, no todos aprenden de la misma forma, ¿sí? No todos aprenden de la misma forma. Y con unos hay que tener más paciencia que con otros, ¿sí? Entonces, ahí está el desafío para nosotros como docentes, ¿sí? Es importante, ¿sí? Porque aquí en este proceso de comunicación hay algo importante, hay algo fundamental, ¿sí? Partir desde lo que el estudiante ya conoce, ¿ok? Entonces, ¿qué me sirve a mí como docente para saber si mi estudiante ya conoce algo? ¿Qué cree? Yo digo, bueno, pues eh, algo fácil que usamos, ¿no es cierto? Voy a empezar a hacer preguntas previas. ¿Sí? Entonces empiezo a hacer preguntas sobre el tema, empiezo a analizar un tema y yo sé que Juanito, Pepito, María, Rosita, ellas sí saben ese tema. Entonces, ya tengo una idea más clara de que algunos de mis estudiantes sí conocen el tema que voy a explicar. Muy bien. ¿Qué también puedo hacer? Relacionarlo con su vida cotidiana o también usar ejemplos cercanos. Por ejemplo, si usted en lenguaje está enseñando el tema de la argumentación o qué es argumentación, ¿sí? Entonces usted tiene que decir, bueno, pues cuando ustedes, no sé, un ejemplo que pueden usar para explicar ese tema, cuando ustedes discuten con sus padres para que les den permiso, ustedes ya están argumentando. Entonces los niños o los estudiantes, etcétera, van a decir, o sea que ya estoy usando la argumentación. Sí, en ese ejemplo ustedes ya están argumentando. Entonces ellos van a decir, bueno, entonces ya relaciono qué es argumentación en el proceso de comunicación. Ven que con ejemplos sencillos que se usa en la vida diaria, que pasa en ellos, se puede explicar también. Depende mucho cómo nosotros llevamos la clase, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos utilizar? Usted ve ahí ejemplos, analogías, casos prácticos y luego vamos a ver qué beneficios, porque es importante analizar o explicar un contenido desde esta perspectiva. Porque a veces estamos acostumbrados, bueno, pues a dar un contenido científico y hablar y hablar y hablar. Y cuando digo, bueno, pues yo quiero escuchar a mi estudiante, ¿en qué momento lo hago? Entonces ahí va en el momento de las preguntas previas a, ¿sí? Entonces, el uso de ejemplos y analogías es clave en contenidos abstractos, ¿sí? El ejemplo es un caso concreto, ¿sí? Y la analogía es una comparación con algo conocido, ¿sí? Yo digo, bueno, pues ejemplo, en, en la clase de naturales, ¿ya? Usted dice el tema de la célula, ¿ok? Usted dice, bueno, pues la célula es como una fábrica, ¿sí? Verá que no voy a explicar el contenido científico de qué es una célula, sino que voy a explicar con con una analogía. Voy a hacer una comparación de conceptos. Entonces digo, la célula es como una fábrica, ¿sí? Entonces los estudiantes empiezan a en su mente dibujar una fábrica. Muy bien, una fábrica. El núcleo, la parte más importante, es el jefe. Entonces dicen, ya, el jefe. Muy bien.
La membrana es la puerta. Ah, cuando entra. Muy bien. Y el citoplasma es el espacio de trabajo. Ah, entonces estoy haciendo una analogía, una comparación para explicar qué es la célula. ¿Sí? Entonces dicen, ah, ya, profe, ya más o menos entiendo. Entonces, esta analogía hace que el estudiante visualice y entienda mejor qué es una célula. ¿Utilicé el contenido científico de qué es una célula? No. Usé un ejemplo, usé una analogía. Y las analogías son importantes en este proceso explicativo porque permite que el estudiante dibuje en su cabecita y visualice, ¿sí? ¿Qué es mejor? Ah, yo digo, bueno, profe, ahora sí ya entendí, porque ya, y cuando nosotros utilizamos este tipo de analogías, el estudiante entiende mejor y se queda en su cabecita, ¿sí? Y a la final, él mismo construye su conocimiento, construye su concepto. Entonces, profe, ya sé que es una célula, ¿sí? Entonces, mire, la importancia de utilizar, ¿sí? Toda explicación, absolutamente toda explicación tiene un orden, ¿sí? Es decir, hay una introducción, hay el desarrollo y hay el cierre, ¿sí? Toda explicación. Entonces, usted cuando explica algo siempre presente el tema, ¿no es cierto? Bueno, pues el día de hoy vamos a analizar este tema y activa los conocimientos previos, ¿sí? Por ejemplo, usted como docente dice, bueno, pues hoy vamos a hablar o vamos a ver sobre la diferencia entre hechos y opiniones en la clase de lenguaje, ¿sí? Entonces usted dice, empieza con una pregunta. ¿Alguna vez han discutido por algo que creen que es verdad? Entonces, vamos activando conocimientos, vamos utilizando la estrategia de la pregunta para conocer los saberes previos, ¿sí? En el desarrollo, ¿usted qué hace en su explicación? Dice, bueno, pues ahora sí explico paso a paso, doy ejemplos y verifico la comprensión de mis estudiantes. Entonces, con el mismo ejemplo, digo, bueno, pues un hecho es algo que se puede comprobar, como por ejemplo, Quito es la capital del Ecuador. ¿Eso es algo real? Sí. ¿Es algo verificable? Sí, porque así lo dice. Y una opinión es lo que alguien piensa. Por ejemplo, Quito es la ciudad más bonita, ¿ya? Mi opinión. Otro puede decir, no, es que, no sé, Guayaquil es la ciudad más bonita. Otro puede decir, no, el Puy es la ciudad más bonita. Una opinión. Entonces, cuando yo empiezo a realizar mis clases desde ese punto de vista, la situación y la comprensión de mi estudiante va a ser totalmente diferente. Ellos van a estar despiertos, ellos van a estar a la expectativa de qué pregunta me va a hacer, cómo voy a responder. Ah, el profe siempre trae unos ejemplos chéveres para la explicación de la clase. ¿Cómo me va a enseñar este tema? ¿Sí? Entonces, ahí está el desafío que yo tengo como docente. No se trata solo de venir, dar una explicación compleja y decir el que entendió, entendió. Y dice, pero es que, profe, todavía no entiendo. Ay, no, ya expliqué 3 veces, ya debería entender. Y ya, le dejé ahí con la duda a mi estudiante, que esas son cosas que no pueden pasar en el proceso. ¿Sí? No puede pasar en el proceso. No es repetir por repetir, sino reforzar lo clave, lo principal de distintas formas, ¿sí? No es que, ay, me hace repetir otra vez lo mismo, pero ya expliqué otra vez lo mismo. Y pasa que lo mismo que le estoy diciendo, mi estudiante no entiende, porque estoy diciéndole lo mismo y lo mismo. Y obviamente él me va a decir, no entiendo, no entiendo, no entiendo, ¿sí? Es repetir con otras palabras, es pedir que el estudiante lo diga con sus palabras para ver si entendió y es hacer ejercicios prácticos, ¿sí?
Entonces mi estudiante dice, profe, es que de verdad yo no entiendo. A ver, repitamos, ¿qué es un hecho? Ah, profe, un hecho es una situación comprobable. Muy bien, ahora tú dame un ejemplo. Profe, ¿será cuando digo que un hecho es que Ecuador tiene las Islas Galápagos? Sí, perfecto, ¿ves? Entendiste lo que es un hecho. Entonces, si yo empiezo a tener esa metodología, esa comunicación efectiva con mi estudiante, estoy haciendo que él entienda. Esto ayuda a que el contenido pase de escuchar, ¿sí? A entender y a recordar. Uno recuerda las cosas, ¿sí? Cuando las relaciona con algo. Entonces, si yo empiezo a hacer mis clases para que mi estudiante relacione con ejemplos, va a ser mucho más fácil, ¿sí? Va a ser mucho más fácil que centrarme solo en el contenido científico, ¿ok? Entonces, para entender bien un tema no basta solo con escuchar. Yo como docente debo explicar de forma clara, usando ejemplos que ustedes conozcan y que se acerquen a la realidad de los estudiantes. Aparte, siempre vamos a seguir un orden. Primero introducimos el tema, hacemos el desarrollo, aplicamos ejemplos y al final lo resumimos, ¿sí? Y algo muy importante, vamos a repetir las ideas claves, porque así el cerebro de los niños aprende mejor. Repetimos lo principal de mi clase, lo que yo quiero que ellos recuerden. Eso es lo que voy a repetir. Y lo voy a repetir no de una forma, sino de varias formas que todos me entiendan. Con ejemplos, con otras palabras, con un video, con imágenes. Voy a repetir lo mismo usando diferentes estrategias. ¿Sí? Hasta ahí. Preguntas, hasta ahí estamos claro, estamos entendiendo cuál es el objetivo principal de poder enseñar, ¿sí? De otra forma diferente. Aquí estamos rompiendo muchas barreras, ¿sí? Y estamos rompiendo con lo tradicional, con lo que siempre se ha utilizado. Es que el docente de hace 20 años está explicando, ¿sí? Está explicando lo mismo ahora, ¿sí? El docente de ahora explica de la misma forma que se explicaba hace 20 años. O sea, no hay una transformación, no estamos cambiando las situaciones. Entonces, ahí viene el reto para nosotros, ¿sí? Ahí viene el reto que nosotros debemos seguir. No puede ser posible que en pleno siglo XXI, año 2026, pues la forma de enseñar sea exactamente la misma con la que sus abuelitos, bisabuelos, inclusive padres han han tenido las explicaciones, ¿sí? O sea, no puede ser la misma porque estamos en otra época. Tenemos otro tipo de estudiantes, tenemos más estrategias, tenemos más herramientas. Entonces depende mucho de mi capacidad como docente, ¿ok? Y mi compromiso con el querer enseñar de manera diferente. Porque si yo soy un docente cómodo, ¿qué hago? Ay, doy el contenido científico que tengo que dar y no me complico mi existencia y ya está. Pero es que no es eso. Siempre es algo más, ¿sí? Siempre es dar mi 110% para yo enseñar bien, para yo ser ese docente chévere, que me decían, sí, es que la profe, Yo también sí, estoy ella venía, ella en clase, enseñaba, Marcelo. ella explicaba, ¿sí? Si yo no entendía una cosa, me explicaba 3 veces con dibujitos. Suele pasar, como les decía, más en matemáticas o en materias que son de ciencias exactas, es que ese profe me explicaba con manzanitas, es decir, de la forma más fácil y sencilla, y yo por eso sí entendí, ¿sí? Hay docentes que hacen eso. Seamos esos docentes que digan, ese profe chévere me explicaba, pero hasta lo más mínimo que yo no entendía. Él hacía todo para que yo entienda. Y de esos docentes son los que nos acordamos, ¿no es cierto? Bueno, nos acordamos de aquellos docentes que llegaban y nos contaban su vida y nos contaban chistes y muchas cosas y ya se acabó la hora. Qué chévere el profe, es que nunca tenemos clase con él. De esos nos acordamos.
Y también nos acordamos del otro extremo. Es que el profe, yo aprendí a sumar porque esa profe se sentó conmigo, me explicó con manzanitas, con peritas y por eso yo sé. Me explicó factoreo, me explicó a dividir, me explicó a multiplicar porque se sentó conmigo y me ayudó y por eso aprendí. ¿Sí? Entonces hay estos dos extremos de docentes. ¿Cuáles quieren ser ustedes? ¿En qué punto quieren estar? Ahí depende mucho de su compromiso y el desafío que ustedes deben seguir para cumplir el objetivo de la clase. ¿Sí? Entonces, hasta ahí voy. Preguntas, dudas, inquietudes, acotaciones. Preguntas, dudas, inquietudes, acotaciones. ¿Alguien? ¿Algo? Bueno, bueno, para mí sí entendí todo bien, está muy claro, profe. O sea, gracias por la explicación. Muy bien, chévere. ¿Alguien más? Gracias. Ángel. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Alguien más? Bueno, la clase lo que explicó fue específica y clara, ya supe entender lo que está explicando usted. Gracias por la atención que nos ha dado en esta clase. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿No? Listo. Todavía no se acaba la clase, ¿no? Ahora vamos a la parte más importante y que ya me adelanté un poquito también. Acuérdese que em, para yo explicar y yo ser un docente que ha planificado, ¿sí? Ya viene la otra parte. Yo como docente tengo deberes, ¿sí? ¿Y cuál es el deber principal del docente? Planificar, planificar. Yo como docente tengo que planificar. No puedo llegar a la clase y decir, a ver, voy a ver qué hay en el libro. Ah, esto está chévere. Hagamos esto. ¿Ya? No puedo llegar y decir, bueno, saquen una hoja, Sí. vamos a dibujar. No, no puedo llegar a la clase y decir, bueno, les traje unas hojitas, vamos solo a pintar. Y ya, y así se pasa el tiempo. No. Ahora, si pintar es parte de la estrategia para enseñar algo, chévere. Pero si es una actividad suelta, a ver, vamos a dibujar cómo nos sentimos el día de hoy, vamos a dibujar el animal que más nos guste, vamos a... Si no tiene nada que ver con el tema de la clase, estoy perdiendo el tiempo, ¿sí? O sea, estoy perdiendo 40 minutos de una clase magistral importante, ¿ok? Entonces, mi deber como docente es planificar, ¿sí? ¿Y qué planifico? Desde el inicio hasta el final. ¿Cómo voy a iniciar mi clase? ¿Qué material didáctico voy a usar? ¿Qué ejemplos voy a trabajar? ¿Qué actividad vamos a hacer en clase? ¿Y cómo voy a culminar mi clase? ¿Sí? Eso lo hago en 40 minutos, ¿sí? Eso quiere decir que tengo un tiempo estimado para cumplir todas las actividades previstas para esa clase. ¿Y cómo logro? No, es que 40 minutos es muy poco, no voy a alcanzar. ¿Cómo logro cumplir con el tiempo? Planificando, ¿sí? Planificando. La planificación es una parte importante del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Que más adelante ya vamos, más adelante vamos a analizar, bueno, pues formatos, qué hacemos, cómo lo hacemos, qué es lo que nos pide, obviamente, bajo el régimen del Ministerio de Educación y etcétera, etcétera. Por eso lo aplicaremos más adelante, ¿sí? Entonces, en este proceso, ya que sabemos que hay una introducción, un desarrollo y una conclusión, viene algo importante, ¿sí? Viene algo importante. Lenguaje claro versus el lenguaje técnico. Entonces usted dirá, bueno, a ver, veamos. ¿Qué es el lenguaje claro? Sí, o sea, ¿cómo yo aplico este lenguaje en mis clases? El lenguaje claro es la forma de hablar o escribir simple,
directa y fácil de entender, ¿sí? Usando qué palabras comunes, oraciones cortas y va directo al punto, ¿sí? Evita complicar las ideas. Entonces, ejemplo, yo digo, escuchará bien la frase que voy a mencionar. Yo digo en una reunión de profesores, ¿no? Digo, bueno, pues es que el estudiante presenta dificultades en la adquisición de competencias lingüísticas, ¿ya? Y bueno, y en otras palabras, ¿qué significa lo que acabo de mencionar? ¿Sí? Entonces, acabo de utilizar un lenguaje muy técnico, ¿sí? Yo digo, bueno, pues sí, el estudiante presenta dificultades de adquisición de competencias lingüísticas, pero y en otras palabras, ¿qué significa eso? Entonces yo digo, en otras palabras, el estudiante tiene problemas para aprender el idioma, ¿sí? El mensaje es el mismo, pero uno se entiende mejor que otro, ¿sí? Ahora, imagínense si yo utilizo eso con mis estudiantes. Ellos menos van a entender. No, pero es que yo lo digo para lucirme yo bien y para que sepan que yo sí sé que yo sí sé. Es que no queremos demostrar eso, ¿sí? Lo que queremos demostrar es que usted tiene la capacidad para enseñar a los estudiantes y para que ellos comprendan, ¿sí? Entonces, tengo una organización mucho más sencilla de palabras. A diferencia del técnico, ¿sí? Que es el lenguaje más especializado, ¿sí? ¿En qué se usa este lenguaje? En ciencias exactas, en medicina, en educación, en derecho, ¿sí? Tiene ciertos términos específicos, es mucho más preciso, no siempre es fácil de entender, ¿sí? Entonces, era como el ejemplo que les dije de las plantas, ¿sí? De la fotosíntesis, que bueno, es un proceso bioquímico mediante el cual las plantas sintetizan compuestos orgánicos. Pero, profe, no le entendí. Bueno, pues la fotosíntesis es el proceso por el cual las plantas se alimentan a través del sol, ¿ya? Tan simple y tan sencillo. Entonces, su habilidad, porque cuando usted planifica, usted dice, bueno, pues tengo que dar ciertos conceptos. Y pasa que usted busca en internet ciertos conceptos y nos quedamos en las mismas también. A ver, ni yo mismo entendí cómo les voy a explicar a mis estudiantes. Entonces digo, a ver, yo misma voy a consultar qué significa esta palabra, voy a armar mi propio concepto y cuando ya entendí, entonces, bueno, ahora sí les digo a mis estudiantes. Porque suele pasar, a veces encontramos nosotros también mientras hacemos la investigación y la preparación de nuestras clases, pasa que hay contenidos, sí, conceptos que son inclusive para nosotros difíciles de comprender. Y espero, o sea, no espero decir lo mismo que yo no entendí a mis estudiantes. Cuidado con eso. O sea, y no me voy a aprender tampoco de memoria ese concepto y decir, bueno, pues esto es lo que decía y esto tengo que decir. No, tengo que buscar un lenguaje más sencillo para que ellos entiendan. ¿Sí? Entonces, como docentes debemos conocer ambos lenguajes, ¿sí? Tanto el sencillo, ¿sí? Como el técnico. ¿Ok? Pero usar principalmente ese lenguaje sencillo, ese lenguaje claro para enseñar, ¿sí? Para enseñar. Veamos algunos ejemplos. Como les dije, en las materias de las ciencias exactas es en donde más se utiliza estos ejemplos. Cuando usted dé clases, por ejemplo, de naturales, ¿sí? Entonces, un lenguaje técnico que se utiliza, a ver, y vamos a ver. Yo voy a decir el lenguaje técnico y usted me va a decir en lenguaje más sencillo, ¿ya? Vamos a ver qué tan difícil es. A ver, preste atención. Yo digo, am, el agua cambia de estado líquido a gaseoso mediante evaporación. En un lenguaje más sencillo, ¿cómo usted podría decir esa frase? Usted dice, bueno, pues el agua cambia de estado líquido a gaseoso mediante la evaporación. Sale uno por ahí, pero profe, ¿qué significa eso?
y nos quedamos en blanco. ¿Cómo le explicaría de otra forma? Estamos viendo los estados del agua, ¿no? En esa clase de naturales, los estados del agua, sólido, líquido y gaseoso. Entonces, pero profe, no entendí ese ejemplo, no entendí cómo lo explica de otra manera. Y hay situaciones en las que estamos así, decimos algo y sale uno y dice, profe, no entendí. Pero a ver, estoy diciendo que, a ver, y mentalicen, el agua cambia de estado a líquido, a gaseoso mediante la evaporación. Pero, profe, ¿qué es eso de evaporación? ¿Cómo? ¿Quién me dice cómo podríamos explicar esa frase de otra manera, en un lenguaje más sencillo? A ver, ¿quién se atreve? No importa si se equivoca, no importa si dice mal, lo importante es participar, lo importante es que usted también lo intente, ¿sí? ¿Quién me dice cómo sería? ¿Alguien? Ven que tengo aquí como 20 conectados. ¿Alguien? ¿Nadie se atreve? ¿Está muy difícil? Si está muy difícil, diga sí. La verdad me confundiría yo también y no sabría cómo Puedo decir. decir, Dígalo, también es válido. ¿Alguien tal vez? yo sí ¿No? puedo. A ver, por ahí alguien. ¿Quién dijo yo? Ya no se atrevió. A ver, ¿Podría el mismo. repetir, profe? Disculpe. Ah, por ahí, por ahí. A ver, dígalo. ¿Dónde está? A ver, María. Sí, podría repetir lo que dijo de nuevo. Claro que sí. En lenguaje técnico, la frase es: el agua cambia de estado líquido a gaseoso mediante la evaporación. Y ya. ¿Cómo lo Eh, dirías tú en otra forma? algo simple. Ajá, algo Yo lo más diría simple. como decir, el agua se convierte en humo invisible y sube al aire, algo así. Ya, sí, podría ser. Vamos por ahí. Sí, recuerden que, muy bien, María, muy bien. Recuerden que estamos viendo, para decir en un lenguaje más sencillo, ¿no es cierto? Y María dijo, bueno, pues yo creo que, bueno, pues el agua se convierte en, como dijo, en humo y sube, Invisible y sube al aire. ya, y sube al aire. Entonces, dice, ¿no es cierto? Ahí vea mucho la imaginación de los niños, ¿no es cierto? El agua se convierte en humo y sube, ¿no es cierto? Entonces dice, pero profe, ¿cómo se convierte el agua en humo? ¿Qué le diría? Eh, por la, ¿cómo decir? Este, de- el humo, digamos, por ejemplo, como la nube, o sea, ¿cómo se llama? Ya se me fue esa palabra. Ya, mire, y que está bien, ¿no es cierto? María trató de decirlo en otras palabras, pero siempre hay alguien que sale con alguna pregunta, ¿no es cierto? Entonces, ahí es el momento en el que tenemos que usar un ejemplo de la vida real. Usted dice, a ver, ¿cómo creen que se convierte el agua en humo o en vapor? Si han calentado agüita en una olla, ¿no es cierto? Sí, mami, yo veo, sí, sí, profe, yo veo que mi mami calienta agüita para hacer cafecito. Muy bien. Ahí está el proceso en que el agua se convierte en vapor, ¿sí? Cuando se calienta, ¿sí? Entonces, la frase técnica que decía el agua cambia de estado líquido a gaseoso mediante la evaporación. Un ejemplo sencillo, cuando usted calienta agua, si pone agüita en una olla, empieza a hervir, empieza a salir humo y ahí vemos que pasa de estado líquido a gaseoso, porque el estado gaseoso es la evaporación, ¿no es cierto? Entonces, utilizando ese ejemplo, se puede decir, ah, ya, ahora sí, ya entendí
¿Qué es lo que quería decir en esa frase, no es cierto? Ah, claro, es que es obvio, ¿no es cierto? El agua líquida se convierte en gaseosa cuando lo calentamos, ¿sí? Entonces ahí está el proceso. Muy bien, Mari, muchas gracias por tu participación. Excelente, ven que así, ese es el proceso, eso es lo que ustedes, y mucho más cuando son niños, porque los niños son mucho más curiosos, ¿sí? Y a veces sí nos agarran en curva, es decir, hasta nosotros nos quedamos en blanco y decimos, bueno, la profe no lo sabe todo, así que vamos a consultar qué es de esta parte. Entonces, siempre hay maneras, pero es la forma, ¿sí? Usted como docente tiene que estar preparado para esas preguntitas que a veces decimos, ahí es sencillito, pero que nos cogen en curva, ¿sí? Entonces, ahí hay una situación, ¿ok? Así como esta, hay muchos ejemplos que vamos a tener en el proceso, ¿sí? En el proceso de poder explicar, ¿sí? Siempre es importante llevar una explicación más sencilla, ¿sí? Mucho más sencilla, ¿ok? Vamos a seguir. Hasta ahí preguntas, dudas, inquietudes. Recuerda utilizar también analogías para que puedan entender en este proceso. Aquí yo utilicé una analogía para explicar la frase, ¿no es cierto? Bueno, pues cuando se calienta el agua, se hace el proceso y etcétera, ¿ok? Entonces, ¿qué beneficios son los que yo tengo? Mejoro la comprensión, evito confusiones, aumento la participación, facilito el aprendizaje de mis estudiantes, es mucho más sencillo, ¿sí? Ahora, si usted dice, no, yo voy a explicar mis clases, pero con unos términos científicos importantes porque mis estudiantes tienen que saber, sí, va a tener ciertos problemas, como por ejemplo, el estudiante se va a sentir perdido, va a demostrar un desinterés